Ahora, ya empezamos a grabar. Ok. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a este tema que trataremos el día de hoy, el cual se llama la antropología filosófica. Este tema será hablado y debatido por el grupo número 10 el día de hoy, el cual se encuentra conformado por Alberto González Batista, Jailisha Jiménez Tiburcio, su presentadora, y Ani Jiménez García. El día de hoy estaremos tratando varios temas, como lo son el qué es la antropología filosófica, la pregunta central en cuanto a la antropología filosófica, las dos divisiones del ser humano, la persona humana, la dignidad de la persona, las dimensiones que comprende al ser humano, el sufrimiento y la muerte, el sentido de la vida y la trascendencia y esperanza. Y, por último, la conclusión. A través de este tema, disculpen. A través de este tema se quiere plantear la pregunta por el hombre, si es una constante universal o qué es, aparte de ello, si es un ser sustancial o algo más. Pues nadie puede vivir en plenitud sin responder quién es y hacia dónde va. Evadir estas cuestiones implicaría vivir en el absoluto o en la irracionalidad. La antropología filosófica surge como un saber profundo y radical que busca ir más allá de las respuestas individualistas e improvisadas que se han visto a través de la ciencia y demás. Básicamente busca resolver todas esas preguntas de qué es el hombre, qué busca hacer en el mundo, cuál, qué es y para qué está allí. Ahora bien, empezamos con nuestra compañera Annie, la cual estará hablando sobre la antropología filosófica. Buenas noches, tardes o días. ¿Qué es la antropología filosófica? Bueno, vamos a empezar por definir la palabra antropología, su etimología, que proviene de la palabra antropos, que significa hombre, y logía, que significa ciencia o estudio. Antropología entonces sería la ciencia o el estudio del hombre. Pero cuando hablamos de antropología filosófica, no nos referimos a la ciencia que estudia los huesos humanos, sino a la antropología filosófica, que es el estudio racional del hombre, que busca respuestas existenciales sobre sí mismo, como son de dónde vengo, a dónde voy, quién soy y qué sucede al morir. Y también busca conocer su propia esencia. Como el filósofo Max Scheler fue el iniciador cuando consideró a la persona en su totalidad, que tiene, en su totalidad, que tiene la capacidad de trascender sus instintos. Es decir, que la persona tiene la capacidad de dominar sus propios instintos, lo que la diferencia del animal. Por ejemplo, cuando a nosotros nos da deseo de comer, aunque tengamos hambre, si decidimos no comer, no comemos, mientras que el animal lo que busca es saciar su necesidad. El objetivo de la antropología filosófica, el ser humano. El objetivo es elaborar filosóficamente las respuestas, la problemática específica del ser humano, entendiendo que la persona posee una dimensión orgánica, pero también un plus del ser. La relación, un momento, busca comprender a la persona en su globalidad, es decir, cómo se comporta el hombre o la persona con la relación en la naturaleza, con su propio yo, con el prójimo o con lo trascendente. Existen dos visiones principales, que son la dualista y la integral. La visión dualista es la persona, es la doctrina que reduce a la persona en dos sustancias, cuerpo y alma. Esta es la que es avalada por Platón, que decía que el cuerpo era como una cárcel para el alma, pero después la suavizó y dijo que el cuerpo era como un barco y que el alma era el barquero. Es decir, que se necesitaba el barco para el alma llegar a su destino, que se necesitaban ambas. La otra es la visión integral, que fue
la que sustentó Aristóteles cuando dijo que la persona estaba constituida por una sola sustancia. Y ahí es que entra la teoría de la ilemórfica, cuando compara la materia y la forma con el cuerpo y el alma, que las dos se necesitaban, que no había cuerpo sin alma ni alma sin cuerpo. Entonces, la persona humana, concepto y característica de esta. La persona humana es la dignidad absoluta, es la valoración de la dignidad absoluta. Según Emmanuel Monnier, la persona es un ser espiritual que no puede ser usado como un objeto o instrumento. Es decir, que una persona no es valorada igual que cualquier, por ejemplo, un electrodoméstico, una televisión, una nevera, tienen un valor monetario, mientras que la persona no. El valor de la persona se mide por su dignidad. Otra característica es que la persona subsiste, es una sustancia que subsiste. Es decir, que mientras nuestro cuerpo va sufriendo cambios desde que nacemos y va transformándose, la persona no. A pesar de todos esos cambios que nuestro cuerpo va generando a lo largo del tiempo, la persona sigue siendo la misma, permanece siendo la misma hasta el final. Otra característica es que la persona vive en intimidad, una intimidad interior. La persona posee una riqueza interna y una libertad que la permiten poseerse a sí mismo por ser un sujeto autónomo. Esto quiere decir que la persona tiene la facultad de tener secretos consigo misma, donde nadie puede entrar en ellos, sino que es lo que tú piensas por dentro, lo que tú, como te digo, lo que tú generas, lo que tú vas pensando, lo que tú sientes, eso es algo íntimo en ti. Otra característica es que el sujeto es único. Cada individuo es irrepetible o insustituible. Esto quiere decir que no es que nadie puede ser sustituido por otro, que somos únicos e irrepetibles. Por ejemplo, está una fábrica, puede fabricar 20 televisores o 20 neveras y todos vienen con el mismo patrón. Mientras que la persona es única, cada persona tiene una esencia única. Otra característica es que la persona se define en el tiempo y a la vez permanece abierto. La persona alcanza su plenitud en el encuentro con los demás, con Dios y a través del amor y el afecto. Es decir, que no somos personas, que no somos encerrados, que necesitamos relacionarnos, tener una relación con Dios y con nuestro prójimo y dar amor y recibir amor para sentirnos plenos. Otra característica es que la persona no es no existe persona en abstracto, sino un hombre y una mujer. Es decir, que hay dos tipos de personas. O es hombre o es mujer. Y cada cual tiene su característica. Por ejemplo, los hombres tienen una forma diferente de mostrar afecto. Tienen una inteligencia diferente a la mujer. Y cada cual tiene sus propias características. Hasta aquí mi parte. Muy bien y muchas gracias, Annie. Ahora bien, continuaremos con su servidora, la cual estará hablando también sobre la persona humana, principalmente en cuanto a la persona como es un ser que se define en el tiempo y a la vez que permanece abierto. Tal como dijo Annie, el ser humano, a través de la vida interior, solo alcanza la plenitud mediante la apertura y la trascendencia hacia los demás, hacia Dios, hasta hacia lo espiritual. Al hacerse el don o entregar para otros, especialmente a través del amor y el ser humano, camina hacia su realización. Existe una relación constante entre la recepción e influencia que permite a la persona definirse continuamente. Esto quiere decir que, sí es cierto, tenemos un cuerpo, somos un ser corpóreo. A través de un cuerpo ocupamos un espacio y un tiempo, pero también estamos abiertos en espíritu y en alma, pero también entregarnos en cuanto a lo que es lo espiritual. Sin esa chispa, sin esa espiritualidad de la cual somos conformados, básicamente no tendríamos sentido y no tendríamos dignidad. Fuésemos como cualquier otro ser el cual existiera en la tierra. Por ello el ser humano es tan diferente, porque somos dignos y capaces
definir quiénes somos y estamos abiertos a varias plenitudes y demás consecuencias. Luego de ellos, otro tema que también tocó Annie es el que no existe una persona abstracta, sino un hombre y una mujer. Este tema va también con ello, lo que es la percepción del ser humano, ya que actualmente se cree mucho de que existe el hombre, la mujer, que cómo tú te percibes y demás, y eso no es así. Únicamente y llanamente, tanto científicamente como normalmente se considera, únicamente existe una mujer y un hombre. Ya como el ser humano se percibe a sí mismo, es algo completamente diferente, ya que eso es lo que somos. El ser humano se caracteriza de una estructura bisexual. Las mujeres se caracterizan por ser suaves, delicadas, tímidas, los hombres a veces por ser bruscos, por su forma de mostrar su aspecto, por ser fuertes. Sí es cierto que esas características obviamente no son propios del género, porque otras veces también puede haber mujeres que son bruscas, hombres que son gentiles, pero algo que se tiene que tener en cuenta es que eso es lo que somos, una mujer y un hombre. Ya como una persona se percibe completamente diferente. Por ejemplo, yo soy una mujer, pero yo puedo llegar a percibirme como un caballo o un mapache. Alberto es un hombre, pero puede llegar a percibirse como lo que él quiera, incluso como una mujer o como un animal o etcétera. Todo es posible. Pero en cuanto a lo que somos en nuestra estructura corpórea, únicamente existe la mujer y el hombre. Aún así, la percepción que tenga cada uno de nosotros se debe respetar como la conlleva cada uno. Y de allí se remonta con lo que es el concepto de la dignidad de la persona. La dignidad significa que la persona posee una excelencia y preeminencia oncológica superior a cualquier otra criatura. En el ámbito de los valores, la persona es el fundamento absoluto, lo que le hace preferible ante cualquier creación natural o humana. Reconocer esta dignidad implica aceptar que el ser humano tiene un valor intrínseco que no se depende de sus facultades o utilidad. ¿Qué se quiere decir por ello? Nosotros tenemos dignidad por lo que somos, seres humanos, seres pensantes, seres que sabemos que estamos aquí en este mundo por algo. No nos dejamos llevar por nuestros instintos como los animales o por lo que nos lleva a la madre naturaleza como son otras criaturas. Somos diferentes, tenemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de desarrollarnos y nuestra forma de existir. Por ser humanos tenemos dignidad y cada uno de nosotros posee una dignidad diferente. Bueno, no diferente, todos tenemos la misma dignidad. A lo que quiero llegar es que cada uno de nosotros es diferente, cada uno es corpóreo, cada uno es humano y por ello tenemos dignidad, porque nosotros somos seres pensantes y vamos a concluir que somos. A través de ello se puede tocar el siguiente tema. La dignidad de la persona es una percepción intrínseca constituida por el ser humano. Otra vez lo que yo llevaba explicando. Todo ser humano es digno simplemente por ser persona y ser espiritual, sin importar si puede o no ejercer sus facultades. Esto se ve principalmente con las personas que dicen, bueno, él es un ladrón, él no es digno, él no tiene dignidad, y no es así. Solo por ser humanos, por estar constituidos en la misma sociedad, todos tenemos la misma dignidad y todos somos pertenecientes y es obligatorio que cada uno de nosotros se comprenda de ella. No porque él robe, se tiene derecho a que él lo maten. Eso no es así. No porque aquel que mató a una persona tiene derecho a que lo maten también. Es un ser humano. Se constituye por derechos. Simplemente porque es un humano. No estamos hablando de una vaca, un animal, un perro, un gato. Estamos hablando de un ser pensante, el cual cumple con sus facultades de una forma u otra o cumple con sus pensamientos. Es una persona, es un ser espiritual, es un ser corpóreo. En fin, esta condición es inseparable de su existencia y no se adquiere ni se pierde por circunstancias externas. La dignidad reside en el núcleo mismo de su ser personal. Luego tenemos lo que es la dignidad de la persona. Hace que sea un valor en sí misma y que no se puede ser instrumental. Con eso se quiere dar a entender a que a la persona no se le puede tratar como un instrumento.
La persona no es un ser del cual tú vienes, te aprovechas y lo botas. No es así. Tratar a una persona con un medio para un fin o un atentado agresivo perdón, es un atentado, o por así decirlo, un mal contra la dignidad humana. Ninguna actividad que se use al ser humano como herramienta es aceptable, ya que la persona es siempre el fin último. El valor del individuo debe de estar por encima de cualquier objeto material o corporación social. A lo que se quiere llegar. El ser humano no es un objeto con el cual tú puedes utilizar, no es una herramienta, es un ser. No es un animal de carga, no es cualquier cosa que tú puedes utilizar. Muchas veces esto se puede ver cómo es violentado por, no sé, la trata de personas e incluso abusos laborales. De eso incluso vamos a tratar más adelante con nuestro compañero Alberto en cuanto al tema del sufrimiento y algunas cosas las cuales invadan lo que es la dignidad humana. Luego tenemos el valor de la persona es absoluto. A diferencia de los objetos que pueden intercambiarse, la persona no tiene precio ni sustituto. Por su excelencia suprema en nuestro mundo, la persona representa el valor más alto, situándose solo por debajo de Dios. Su preeminencia impide que sea sacrificada en favor de otros bienes materiales, justo como estaba hablando anteriormente. Cada ser humano tiene un valor absoluto. Cada uno de nosotros somos valiosos. No importa que todos tenemos un mismo valor. No importa que tú seas presidente y yo banquera. No, que aquel vive en el campo y yo en la ciudad. Nada de eso tiene que ver. Todos valemos lo mismo y todos somos iguales, sin importar qué en esta vida. Nadie tiene más valor que nadie. Pero sí está más que claro que algunas personas sí llegan a tener una cierta necesidad o llegan a ser necesarios en la sociedad más que otros en algunos casos. Pero aún así, eso no quita que todo el mundo aquí es necesario. Ok. La dignidad de la persona es fundamental en los derechos humanos. Y eso está más que claro, es un tema más que obvio, que la dignidad humana es algo lo cual complementa a la persona, está bajo en nuestros derechos humanos, tal como el que todos merecemos un alimento, todos merecemos siempre estar juntos, todos merecemos relacionarnos. Es parte de nuestros derechos humanos el que se respete nuestra dignidad como persona. Es algo fundamental. Luego tenemos la dignidad de la persona, hacer que cada ser sea insustituible. También ya hablé de eso. Cada persona no se puede sustituir por nada, cada quien corresponde a un lugar, sin importar qué, nadie se puede sustituir por otro, no importa por qué, de que tú valgas más, que tú valgas menos. A ver. Luego tenemos las dimensiones de la persona y la relación de la persona humana. El ser humano se constituye y se realiza a través de diversos ámbitos, denominados dimensiones, que son también formas de relación con los demás, aunque se analizan por separado para contrarrestar el individualismo actual, todas estas interconectadas en el encuentro personal. Estas dimensiones permiten que el yo sea afectado, moldeado o por la presencia de otros. Básicamente aquí se habla de cómo nos relacionamos con las personas, cómo somos un ser social, el cual no puede vivir sin socializar, sin estar con otros. Básicamente, todos somos necesarios, todos necesitamos socializar de una forma u otra, no importa qué tan desapegado sea uno, qué tan apegado sea otro. Cada quien pertenece y debe relacionarse humanamente. Y a través de ello, de esas relaciones que el ser humano se socializa y busca cómo desarrollarse en la vida social, por así decirse. Luego tenemos las dimensiones del ser humano, que estas pueden ser tanto corpórea como espiritual, que ya lo habíamos hablado anteriormente, aunque la espiritual también se llama psíquica en otros aspectos, aquí los podemos ver. La dimensión corpórea es el cuerpo o la primera manifestación de la persona y la exploración original de un yo encarnado, no solo de una conciencia contra el dualismo. Se afirma la unidad indudable entre el espíritu y el cuerpo, aunque el espíritu posea una
esencia permanente. El cuerpo es el campo expresivo del hombre, su lugar de comunicación y el medio para intervenir humanamente en el mundo. Básicamente la dimensión corpórea es nuestro cuerpo, como estamos aquí en el presente, en un momento y espacio. Y la dimensión psíquica es lo que viene siendo lo espiritual, como nos percibimos a través de la mente. Se define al ser humano como una realidad psicoorgánica, caracterizada por el entendimiento de los sentimientos y la voluntad, históricamente asociada al concepto de alma como principio de vida, o integra también la afectividad como una facultad autónoma. Sobre su origen existen posturas que van desde el dualismo, el modernismo, materialista y hasta el crecimiento ilemórfico. Muy bien. Ahora veremos el tema de cómo son las relaciones de la persona humana en cuanto a la naturaleza y el equilibrio y la madurez, el cual le toca a nuestro compañero Alberto. Bueno, como decía mi compañera Jiménez, la relación de las personas humanas y el equilibrio y la madurez, la persona humana es por naturaleza un ser relacional que necesita convivir con los demás, con Dios y con la naturaleza. Desarrollarse plenamente no es estar hecha para vivir en la soledad, sino para interactuar y crecer a través de las relaciones. Transcendencial implica conocer y desarrollar de manera equilibrada los valores, capacidades, habilidades propias y verdadera madurez. La verdadera madurez, perdón, se alcanza cuando ex- eh, miércoles, cuando existe coherencia entre las personas y cómo actúan en la vida diaria. Esto no conlleva al si no. También cuando alguien vive únicamente para satisfacer las necesidades básicas o se deja dominar por por un consumismo, pierde su sentido humano y y también en cambio la persona madura actúa con prudencia, no anda como decimos, se dice en buen dominicano, como los locos, como chivos sin ley en la calle, eh, y plantea todo lo que y logra en la vida todo lo que se propone. Esto nos conlleva al siguiente tema. Ajá. Los obstáculos de la persona. Aunque la evaluación biológica eh, y toma millones, sí, millones de años en la humanización, es un proceso personal que, y continuo que depende de cada individuo. El ser humano puede elegir y realizarse o deshumanizarse en la sociedad actúa actual. Dos grandes obstáculos que dificultan el proceso es la masificación y la cosificación, que ahora en breve la estaremos desarrollando. La masificación, inspirada en el pensamiento de Ortega y Gasset, la distingue entre la minoría, las personas que exigen y a sí mismas y buscan superarse, y la masa, el hombre masa, y la masa, el hombre masa, perdón, aquel que no valora de manera especial y a veces se conforma, por así decirlo, con cualquier cosa o no busca mejorarse.
personalmente. Así, al seguir al grupo sin cuestionar y evitar autenticidad, la persona pierde su individualidad, individualidad. Eh, se despersonaliza y se deja de desarrollarse plenamente. La cosificación. La cosificación explicada por Martin Buber ocurre cuando las personas son tratadas como objetos en lugar de sujetos. Se basa en la relación de ello, donde el otro es visto como algo útil, me- manipulable o dominable. Esto genera relaciones de tipo dueño, esclavo y elimina el verdadero encuentro humano, que debería ser la relación yo-tú, basada en el respeto y la reciprocidad. La reciprocidad. La cosificación deshumaniza tanto a quien trata de objeto como a quien se trata de esa misma forma. El otro tema. El